Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el doctor Jorge Mariano Zárate, abogado, dedicado al derecho electoral, que no es muy habitual, pero es alguien que incluso estuvo en la Secretaría Electoral aquí en la provincia de Santa Fe, así que conoce el tema, un especialista. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctor, el motivo es hablar de un tema. La Cámara de Diputados aprobó hace apenas unos días la ley de paridad de género y se habla con respecto a la implementación de lo que Diputados aprobó. Es cierto, falta la aprobación en el Senado, que el Senado tiene un proyecto diferente al de Diputados, pero hay muchas cosas para analizar porque no quedan claras, sobre todo a la hora de implementar lo que ha legislado la Cámara de Diputados. Mirando lo que aprobó la Cámara Joven de la provincia, según su visión, ¿es aplicable esto? ¿Estamos rayando la inconstitucionalidad o no? Bien, en principio, digamos que el reclamo del colectivo femenino es legítimo. Sí. En la actualidad los reclamos que vienen desde el lado de las mujeres tienen mucha visibilidad, y a pesar de que vienen desde hace mucho tiempo, pero en el último tiempo han tomado mayor estado público, se han movilizado con mayor fuerza las mujeres y han logrado que la sociedad y que la clase política gire la vista hacia este tipo de problemáticas, en el caso de la cuestión electoral, en las cuestiones de género, en la cuestión de los cupos femeninos y de la paridad. En este caso, el proyecto que tiene sanción en la Cámara de Diputados, digamos, busca llenar un vacío o dar respuesta a ese reclamo del colectivo femenino, pero, a mi criterio, tiene algunos inconvenientes el proyecto que pueden ser subsanados y otros que, a mi criterio, no pueden ser subsanados porque colisionan con otra normativa electoral y que hace que sea muy dificultoso aplicarla así como está. A ver, por ejemplo, cuando uno mira el proyecto dice se excluye gobernador y vice. Primer tema. Antes, en la discusión previa se hablaba de siempre incluirlo, finalmente se lo excluye. El otro tema, el tema de los senadores, donde está bien, es un unipersonal, pero tienen un suplente, pero incluso el suplente supuestamente tiene que ser del mismo género que el titular, una cosa medio extraña, ¿no? ¿Es así o no? Sí. En el caso del gobernador, a mí me parece que es correcto que no se aplique la paridad. ¿Por qué? Porque me parece, primero que son, si bien van en fórmula, gobernador y vice, la fórmula se elige conjuntamente, las actividades o las funciones de los dos son diversas, son diferentes. El Poder Ejecutivo lo ejerce el gobernador y el vicegobernador es más que nada el nexo con la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Senadores. Más allá de eso, si se legislara, no creo que hubiera ningún problema, porque, digamos, nadie duda de que las mujeres están capacitadas ampliamente para ejercer cualquier cargo dentro de lo que es la política, gobernadora, sí. Vicegobernadora. Tenemos el ejemplo acá de la arquitecta Bielsa, creo, o la doctora Tesio. Sí. Y así como ella, se puede nombrar a cientos de mujeres que han tenido una actividad política relevante. Bueno, ¿no? Y otro de los temas donde se mete la ley es el tema de los ministerios. Ahí sí. ¿Cuál es su postura sobre Ahí eso? es complicado. En mi opinión, el nombramiento de los ministros es una facultad privativa del gobernador, por Constitución. La Constitución dice claramente que al gobernador le compete el nombramiento de sus ministros. Por otro lado, la Constitución Nacional, si uno se refiere al ámbito del que derivan todas las demás, o a las que las constituciones se tienen que adecuar, cuando habla de lo que es las acciones positivas, en este caso la igualdad de oportunidades para el acceso, en la Constitución Nacional habla a cargos públicos electivos, sí, y partidarios. En este caso,
los ministerios son cargos políticos. Claro, porque no los elige la gente, sino el gobernador, en este caso. Digamos, ¿no? Quiere decir que eso limite al gobernador en nombrar, si él pretende, mujeres. De hecho, acá en Santa Fe tenemos 5 o 6 ministerios en los que la cabeza de ese ministerio son mujeres. No habría dificultad de que el gobernador decidiera nombrar mujeres. Ahora, ¿en ese punto obligarlo, entonces es inconstitucional? Desde mi punto de vista, sí. Está, o sea, legislando sobre algo que ya tiene el marco jurídico en la Constitución. Estaría limitando las facultades del gobernador. Ajá. Otra cosa sería que el gobernador se autolimite y decidiera, por ejemplo, por decreto, definir que él, para conformar su gabinete, tomara en consideración el 50% de mujeres y el 50% de hombres para... Claro, pero en ese caso sería una determinación individual. Propia del gobernador. Claro. ¿Qué otros puntos flacos tiene la ley? Cuando uno mira así, el senador, ¿cuál es la visión suya? Primero, que la ley comienza dando una explicación de lo que se considera como participación igualitaria o paridad, y además de eso, después, más adelante, habla de cómo se cubren las vacancias, sí, en caso de que hubiera algún inconveniente con el candidato titular. En el caso de los senadores, al ser un cargo uninominal, departamental, sí, el problema es que eso no se cumpliría. O sea, la definición de paridad tal y cual la establece la misma ley, no se cumpliría. Bueno, ellos dicen que el titular sea senador y la suplente una mujer, en el caso de que sea así o al revés. Bien, pero en el caso de vacancias establece que todos los cargos se tienen que cubrir cuando haya una vacancia con una persona del mismo género del que produce la vacancia. En este caso, si el senador es un hombre y por cualquier cuestión deja vacante su lugar en la lista o su cargo en el Senado, lo reemplazaría una persona de distinto género. Bueno, y ahí le hago una pregunta que está relacionado a esto del tercer género, cuando se usa esa palabra, porque es posible que alguien diga decir, no, yo no soy ni hombre ni mujer, soy del llamado tercer género, y pido la participación o un cupo en las listas. ¿Se puede dar eso? No, porque justamente yo no estoy seguro, pero creo que esa particularidad de la lista, de la ley, creo que la incorporó o se incorporó a pedido o lo sugirió Claudia Catalín, que es el de que el género se tomaría en cuenta de acuerdo al DNI del candidato. Porque si no puede pasar, por ejemplo, en México, ahora en las últimas elecciones en México, se dieron de baja a 17 candidatos transgénero, porque ellos decían que eran transgénero para lograr un puesto en la lista, y en realidad no eran transgénero. O sea, si uno toma en cuenta para postular a un candidato o candidata de acuerdo a su percepción, pueden llegar a pasar estas cosas. Entonces, la ley lo que establece es que el género se determina por el DNI. O sea, si usted es una persona transgénero y tramitó su DNI, claro, cambiando el sexo, se tomará eso en cuenta. Se toma eso en cuenta. Uno de los temas que plantea la ley también tiene que ver con cómo se incorporan a la lista. En el caso de los diputados son 28 los titulares, y pone como condición la pertenencia a un departamento. Tenemos 19 departamentos y en los primeros 28 tienen que estar representados. Y eso puede generar un problema con el tema de la ubicación entre hombre y mujer o mujer y hombre. Ese es un problema, pero que no tiene nada, o sea, no tiene en principio que ver con el tema de ser mujer u hombre, sino que la Constitución misma no establece que sea dentro de los 28 primeros candidatos, que por el sistema de listas semicompleta es la máxima cantidad que un partido puede aspirar a imponer en la Cámara. En la Constitución habla de 1 por departamento en la lista. Sí. O sea, la lista tiene 50 lugares. Sí. Un partido puede poner los 19. O sea que la ley está legislando sobre algo que ya legisló con la Constitución. En realidad la Constitución
el otro día o hace un tiempo atrás, creo que en este programa estuvo el doctor Quilibarda, sí, sí. que persona más autorizada que para hablar de un tema de reforma constitucional no hay en este momento. Y él comentaba que lo que se pensó en su momento, en el 62, en la convención, fue que esos 19 candidatos, o sea, uno por departamento, debían ir incluidos dentro de los 28 primeros. Lo que pasa es que la Constitución no lo dice. La letra de la Constitución no lo establece. Y eso trae como consecuencia que hace más de 15 años hay departamentos que no tienen representación en la Cámara de Diputados. Y hay departamentos que tienen, más allá de que son muy poblados, o sea, Rosario tiene el 50% de la Cámara. Sí, y hay 9 departamentos de la provincia que no tienen representación. Doctor, por último, al mirar así a vuelo de pájaro lo que aprobó diputados, ¿es posible que esto pueda terminar en una presentación judicial de alguien que entienda que no se está respetando, por ejemplo, la Constitución? Yo creo que no, porque digamos el tema de la paridad, digamos, se podría, desde mi punto de vista se podría. Yo creo que el clamor social en este caso es tan fuerte que no creo que nadie se anime a ponerse a intentar una cosa así. Donde podría llegarse a intentar algún recurso es luego de las elecciones en la conformación de la Cámara y en el caso de vacancias en la Cámara. Ahí se podría presentar un problema. Por lo que le decía hoy, el tema es que entre la elección general y la conformación de la Cámara hay un acto que es esencial y que es el voto. Claro, respetar la voluntad popular. Respetar la voluntad popular. Si Santa Fe tuviera un sistema diferente de elecciones o un régimen diferente, por ejemplo, lo que se llama el voto preferente o el voto con tachas, para que la gente cuando va a votar defina qué candidato le gusta o no le gusta, o qué candidato va en primer lugar o segundo lugar o quinto lugar, eso sería diferente porque esa es la voluntad popular. Ahora, una vez que el votante puso su voto a determinada lista, ¿por qué? Porque nosotros en Santa Fe tenemos lo que se llama un sistema de lista cerrada. Eso implica que es inmodificable. Entonces, si yo fui candidato a diputado y por X causa no puedo asumir, la ley dice que tiene que ser una mujer. El tema es que tampoco legisla en el caso de que sea un hombre. O sea, únicamente en este proyecto de ley dice que se considerará en el caso de mujeres nada más el reemplazo, hasta lograr la paridad en la Cámara. Hablar de paridad en política es hablar de matemáticas, y política no es 2 más 2, 4. Es decir, si uno dice vamos a respetar la igualdad, vamos a respetar la paridad, tiene tanto derecho el hombre a reemplazar un hombre, si hablamos de género, y si hablamos de los reemplazos por género, como la mujer derecho a reemplazar una mujer. Entonces, determinar eso sería como digitar el voto después de la elección. Después de la elección. Y a mi criterio eso no se adecua a lo que es la normativa electoral. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted.